Vayan conmigo a Mateo, el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Hemos estado haciendo una serie llamada El Reino al Revés, en el cual Cristo enseña a sus seguidores cómo sus verdaderos seguidores deben vivir. Las bienaventuranzas, esa serie de versículos donde Cristo habla de bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores y los que padecen persecución por causa de Dios. ¿Sí? Son características de que exhibe un verdadero seguidor de Jesucristo. Lo vemos ahí en Mateo 5. Y luego Él sigue y nos explica cómo que es a través de practicar estas características en nuestra vida llegamos a hacer influencia al mundo alrededor nuestro. Te prometo, si empiezas a vivir según estas características en tu vida, te prometo que tus vecinos van a empezar a notar una diferencia. Y van a preguntarse, y van a ser impactados por tu vida cambiada, porque una vida cambiada suele cambiar otras vidas, porque apunta a que verdaderamente puede cambiar la vida. Y en eso nos dice Cristo, después de llamarnos sal y luz del mundo, empieza a hablar de la relación que Él tiene con la misma ley. Ley de Dios, gracias. Entonces vemos, por ejemplo, allí en el versículo 17 del capítulo 5, dice: no pensé que he venido a abrogar la ley de los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Y vimos cómo toda la ley del Antiguo Testamento, Jesús era el cumplimiento, como la pieza final al rompecabezas que le da sentido a todo. Él era la culminación, como el punto climático de todo el Antiguo Testamento. Entonces, y Él usa eso para ya empezar a hablar a los fariseos, los líderes religiosos, los que se creían. Y les empezaba a reclamar por su falta de justicia, por su justicia propia y superficial, por su hipocresía. Vemos 3 diferentes veces en el capítulo 6 donde los llaman hipócritas. Y a veces intentamos en nuestra vida hacer todas las cosas bien, pero perdemos el punto de Cristo aquí, que sin Él somos tan superficiales e hipócritas como los mismos líderes religiosos, porque la obediencia llega a ser algo superficial cuando Él es el cumplimiento de la ley. Entonces, si realmente queremos obedecer a Dios en nuestras vidas, la única forma que podemos hacer eso es en Él. Es nuestra posición ante Dios en Cristo, es lo que nos permite obedecer de una forma aún más profunda que los líderes religiosos. Usted y yo podemos obedecer a Dios con el ser entero cuando encontramos nuestra justicia en Cristo en vez de nuestras propias buenas obras. Sigue en el capítulo 6, no solamente hablando de la hipocresía, pero dice: al vivir así, como un verdadero seguidor de Jesús, esto va a cambiar cómo ves las cosas, incluso lo material. Ayer compartía con muchos que vinieron, y otra vez muchas gracias por todo el trabajo que se hizo para repartir mercadería y materiales escolares ayer. Pero no nos olvidemos que lo más importante que se repartió era el mensaje del Evangelio, que se compartió con un montón de gente ayer. Ese primer grupo que dejamos entrar y a varios grupos después, al poder hablar, les tenían que decir: recuerden, pueden salir acá con todo lo que podrían llevar, incluso un auto. Pero si no tienen a Cristo en su vida, se pierde de todo. Cristo lo dijo, Mateo 16, 26. ¿Qué provecho tiene el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Entonces le explicamos, y si está aquí primera vez y no ha escuchado esto antes,
Si queremos hacer bien en el mundo, queremos ayudar con las necesidades espirituales, pero lo más importante, lo más precioso de la vida es el alma, tu relación con Dios. Entonces él habla de cómo invertimos en lo material. Y vimos la semana pasada un pasaje interesante que ha sido tomado fuera de contexto. Y de hecho tuve que cortarlo porque, imagínense, me alargué. Así nunca hago eso. Creo que han habido más parte 2 en esta serie que cualquier otra serie que predicado. Entonces continuamos. No juzguéis para que no seáis juzgados. Tanto toma ese precio. No me pueden juzgar. No pueden decir que lo que estoy haciendo está mal. Pero eso no es lo que está diciendo Cristo aquí. Pero vimos que todo lo que Cristo ha enseñado hasta el punto nos lleva a lo que nos enseña aquí en el capítulo 7 en cuanto a nuestras relaciones. Y una responsabilidad de glorificar a Dios en las relaciones que tenemos con otras personas, el cómo nos relacionamos con ellos. Y primero tuvimos que ver que debemos autoexaminarnos. El no juzgar para que no sean juzgados. Esencialmente Cristo está diciendo, no condenen. No es tu trabajo, como leímos en Santiago. Hay un solo juez, hay uno solo quien puede condenar y es Dios. Entonces, no está diciendo que no puedo ver mal y llamar para. Eso no está bien. Eso se llama discernimiento, es evaluar una cosa. Y evaluarlo en base a la moral y la palabra de Dios. Entonces sí podemos ver cosas que no están bien y llamarlo y decirlo, eso no está bien, eso está mal, de acuerdo a la palabra de Dios, eso está mal, no es sabio, la podemos clasificar. Lo que no podemos hacer, lo que Cristo está condenando aquí, es, Martín, eso está mal, entonces porque vos estás haciendo mal, yo no te voy a hablar más. Es cambiar el trato hacia una persona por ellos hacer mal. ¿Por qué? Recuerden que nuestra propia autojusticia es como una viga en nuestro propio ojo que nos bloquea de ayudar a otro. Cuando nos damos cuenta que yo soy el peor pecador que hay, eso es cuando nos pesa nuestra propia condición de pecador ante Dios, lo cual nos hace agradecer mucho más por su gracia y misericordia, lo cual nos hace transmitir esa gracia y misericordia a otras personas. Segundo, teníamos no solamente que autoexaminarnos, pero también teníamos que discernir. Ahí en el versículo 6, no deis a los santos los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que os pisoteen y se vuelven y os despedazan. Y aquí Cristo simplemente nos está diciendo, no pierdan el tiempo con personas quienes obstinadamente no quieren escuchar. Sí, y ¿saben qué? Habían algunas de esas personas que vinieron ayer. Que vinieron solamente para mercadería, aún el simple buen día era, no quiero hablar de... Ahora, y nosotros, para los que no nos conocen, sí, están visitando, tratamos de no hacer alta presión, sí. De hecho, fuimos bastante sinceros en esta es nuestra cara. Queremos ayudarlo en lo material, pero también hay necesidad espiritual. Entonces, si quieren, pueden hablar con uno de nosotros quienes estamos usando estas remeras. Así podemos mostrarte la palabra de Dios, cómo poder tener una relación con Él. Eso fue la mayoría de las conversaciones. Entonces, siempre la decisión por presión externa no es permanente. Entonces, ¿por qué buscar? Entonces, había algunas personas que ni siquiera querían hablar, ¿está bien? Hay una sola persona que puede cambiar ese corazón, y es el Señor. Ahora, llegamos a la tercera responsabilidad del discípulo. Es el interceder. El tema es,
Cristo ha enseñado por 2 capítulos ya cómo debe ser un verdadero seguidor de Jesús. El tema es que todos son verdaderos seguidores de Jesús. Y algunos seguidores de Jesús, incluyéndome, no actuamos como seguidores de Jesús de vez en cuando. ¿Sí? El hecho de que somos perdonados no significa que somos perfectos. Si quieren historias, bueno, hablen con mi esposa y puedes contar lo suficiente de mí, te vas a dar cuenta, el pastor no es perfecto. Entonces nos encontramos con individuos quienes su imperfección y pecado nos afectan, nos impactan, nos pegan. Es como si tiras una piedra al charco y que estás parado al lado del charco se moja. Somos impactados por las imperfecciones y pecados de los demás. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar? Primero, autoexaminar. Acuérdate que sos el peor pecador que existe. Entonces, cada uno nos levantamos la mañana, miras al espejo, sos el peor pecador que existe. Necesitas la gracia de Dios más que cualquier otra persona. Y eso nos lleva a darle gracia. También vamos a ser sabios. No voy a argumentar todo el día con la persona que obstinadamente simplemente no quiere abrir los oídos a la palabra de Dios. Ok. Voy a orar por esa persona. Y voy a orar por esa persona. Y voy a orar por esa persona. ¿Y qué más voy a hacer? Voy a orar por esa persona. Voy a interceder por ellos. Aquí, Mateo 7, del 7 al 12. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos. Porque esta es la ley de los profetas, la misma dorada, ¿no? Bueno, fíjense primero la necesidad de oración, lo vemos allí en el versículo 7 al 8. Ahora, tenemos que entender, este párrafo acá no puede ser divorciado, aislado de su contexto, ¿sí? Y no podemos abusar de este texto enseñando que podemos usar la oración como una máquina de juego celestial, donde simplemente pones la moneda, pones otra moneda, hasta que sacas lo que quieres. Eso no está enseñando este pasaje. Un comentarista lo dice así: tal pensamiento es completamente incorrecto. Un texto sin contexto es un pretexto. Aislar este texto de su contexto en el Sermón del Monte es fatal. El contexto amplio del sermón establece la justicia, la humildad, la sinceridad, la pureza y el amor que se espera de aquellos que son miembros del reino de Dios. Estas virtudes están más allá del alcance humano sin la gracia de Dios. O sea, es imposible obedecer a Dios tan profundamente con el ser entero si uno no pertenece a Dios por medio de Jesucristo. El contexto amplio subraya nuestra necesidad. En el contexto inmediatamente anterior, en los versículos 1 al 6, Jesús nos ha mostrado el peligro de condenar a otras personas como si fuéramos jueces. También nos ha dicho que nos saquemos la vida de nuestro propio ojo antes de intentar quitar la partícula de la otra persona. Su advertencia es: porque de la misma manera que juzgas a los demás serás juzgado, y con la medida que uses se te medirá. El estándar es aterrador. ¿Quién es adecuado para tales cosas? Necesitamos ser purificados, cambiados, moldeados. Necesitamos ayuda y gracia. ¿Pero de dónde? Jesús responde: pide y se te dará. Busca y hallaréis. Llama y se abrirá la puerta. Entonces, esto es en respuesta a esa pregunta de Cristo: ¿cómo podemos hacer por esto? Sí, entonces es un pedir del cambio personal para no juzgar con hipocresía, para ejercer discernimiento cuidadoso, para no invertir en cosas temporales, en los tesoros materiales, en no obedecer superficial o
correctamente. Ahora, esto ciertamente requiere guía y sabiduría. De hecho, Santiago 1 lo dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Unos capítulos luego en Santiago nos comparte que la sabiduría de Dios no es poder ver las cosas, las circunstancias del mundo como Dios los ve, o sea, entender la razón para todo. No nos toca eso. Dios es el que ve el tapiz completo. Nosotros vemos la postura individual que es nuestra vida. La sabiduría divina no te va a decir siempre por qué pasan tales cosas. La sabiduría que viene de lo alto, si lo lees en Santiago 3, empieza a hablar de las características que vimos en Mateo 5. Es manso, es humilde. La sabiduría divina te enseña cómo reaccionar en diferentes situaciones. Y es lo que Cristo está diciendo aquí. Entonces hay una necesidad allí por simplemente nuestra imperfección, nuestra condición pecaminosa. No estamos como queremos ser. Gracias a Dios no somos lo que somos. Pero no estoy donde quiero estar todavía. Entonces necesito de Dios, necesito su sabiduría. Necesito ese cambio personal, crecimiento personal en Cristo. Fíjense ahí en el versículo 7, la persistencia de la oración. Ahora, en castellano no se agarra tanto como se debería, porque pedir, buscar, llamar. Esos son los verbos. Pero estos verbos incrementan en intensidad. Entonces piensen conmigo. El pedir indica peticionar por alguna necesidad y sugiere una humildad. ¿Okay? Pero es pedir más. Pero el buscar es más ferviente que simplemente pedir, porque implica una acción, un esfuerzo, como uno que se levanta y busca la ayuda después de pedir. Llamar es literalmente tocar, golpear con una puerta. Es más ferviente aún y sugiere perseverancia. Perdón, llamé el micrófono, ahí está. Como si estuviera golpeando la puerta hasta que alguien abra. Los verbos son mandatos imperativos y se notan por la D al final de cada una: pedir, buscar, llamar. Entonces es un mandato. Aumentan en la intensidad también al estar en un tiempo de verbo continuo. O sea, no estás simplemente diciendo pedid una vez, buscar una vez, llamar una vez, sino sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. Esto refleja una persistencia, una insistencia en la petición, tal como se ve en la parábola del vecino importuno en Lucas 11. De hecho lo tienen allí. Cristo enseña estos mismos principios de la oración. Fíjense, Lucas 11, versículos 5 al 8, le dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes. ¿Suena un vecino suyo? La puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Ahora, hay mucho en el contexto cultural que está pasando allí, que no voy a meterme, pero especialmente en la cultura que elevaban la hospitalidad como una virtud. Esto era algo raro. Os digo, aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Ahora, parece que
que Cristo está diciendo, entonces tenemos que golpear la puerta hasta cansar el oído de Dios, hasta que nos dé lo que pide. No, porque sigue. El versículo 9 al 30, yo lo digo, pedid, se os dará, buscad, hallaréis, llamad, se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo pide pan, da una piedra, si un pescado, en lugar del pescado, le da una serpiente? O sea, lo mismo que estamos viendo aquí en Mateo. Si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? O sea, Cristo no está diciendo tenés que cansar el oído de Dios para que te responda. No, está diciendo Dios no es como ese vecino molesto por su sueño, sino que tal aún más somos pecadores y sabemos lo que es dar buenos regalos. Dios, que no es pecador, que es absolutamente justo y bueno y amoroso, Él da a sus hijos. Y también es visible en la parábola de la viuda persistente, el juez injusto. Lucas 18 dice esto, también la refirió Jesús, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Otra vez Cristo está usando esta parábola para decir, acá tenés un juez injusto y que saben que va a reaccionar así, entonces imagínense cómo mejor va a responder su Padre, que es justo y que los ama. Es un contraste, no una similitud. El incentivo para la oración lo vemos en el versículo 8. Vemos una contestación asegurada. Aquellos que oran persistentemente e intensamente recibirán su petición. Recuerden, en el contexto de ser cambiados en ese verdadero seguidor de Jesús. Y recuerden, no es lo que hemos visto no es lo único que Cristo ha enseñado en cuanto a la oración. Ha enseñado en cuanto a pedir en su nombre, de acuerdo a su gloria, por su voluntad. Entonces hay enseñanzas particulares en cuanto a la oración en esos pasajes también. Estoy, de hecho, en el seminario enseñando una clase llamada Principios y Práctica de la Oración. Y lo que enseña la palabra de Dios en la oración es inmenso. Hay muchísimo y nos refuerza que podemos tener esta comunión abierta, una comunicación abierta con el Señor por medio de Jesucristo. Pero aquí, recuerden el contexto, el carácter del discípulo de Cristo. Cristo enfatizó que Dios se dispone a escuchar y contestar las peticiones personales de sus hijos. El verdadero seguidor de Jesús puede confiarse de eso. Otra vez, comentarista Ken Hughes dice, el famoso texto no es una carta blanca para nuestros deseos materiales. Más bien nos dice cómo orar por el carácter del reino en nuestras vidas. Nos enseña a orar para que nuestra moral y nuestra ética sean como las de Cristo. En una palabra, Jesús nos enseña cómo orar por nuestra vida espiritual. Fíjense en la bondad de Dios como un incentivo para la oración. Tal como los padres terrenales se demuestran ser buenos por dar buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos, así también nuestro Padre Celestial, en respuesta a la oración persistente y ferviente, nos dará buenas dádivas. Santiago 1:17
Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, lo bueno de esta vida, aun lo que en el momento nos llamaríamos bueno, es de Dios, viene de Él. El enfoque de esta pequeña parábola que vemos aquí en Mateo 7, la parábola del vecino importuno de Lucas 11, la parábola de la viuda y juez injusto, Lucas 18, no es enseñar que podemos de cierta forma cansar el oído de Dios para manipularlo a hacer nuestra voluntad. Así no funciona. El punto de la comparación de los padres humanos, el vecino dormilón, el juez injusto, es que Dios no es como ellos. De hecho, Dios, vemos en Mateo 7:11, que es el buen Padre, el mejor Padre. Salmo 31:19 dice esto: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de hombres. Él no se molesta al escuchar las peticiones de sus hijos. De hecho, Hebreos 4:16, ¿qué nos dice? La próxima diapositiva, por favor, Lucas. Ahí está. Estas no las tengo acá. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios a sus hijos deja la puerta de su oficina abierta. Tiene el libre entrada. No tiene que pedir turno. Y Él es perfectamente justo. Fíjense aquí en Salmos, repetidamente explica la justicia del Señor. Salmo 11:7. Lucas, ahí está. Jehová es justo, ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Tu trono, oh Dios, en 45:6, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. No hay cosa injusta en Dios. Ahora, la oración no es vencer la renuencia de Dios, es adaptarse a la buena disposición de Dios. Dios nunca duerme, así que no será estorbado por sus hijos cuando nos acercamos a Él. Dios no contesta nuestro mucho orar solamente por deshacer de nosotros, sino que nos ama. La persistencia en la oración demuestra una seriedad en nuestra petición, un deleite en nuestro Señor Jesucristo. Salmo 37:4 lo dice así: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo sé, lo he vivido en mi propia vida, que hay cosas en que sé que preciso interceder y a veces aún digo, sí, voy a orar por eso. Y quizás es una oración corta, o oro una vez, o lo pienso, pero no hay mucha seriedad de mi parte. Y me imagino a Dios arriba en el cielo mirándome así con los brazos cruzados y diciendo, ¿en serio querías eso? Porque no parece que lo querés. Me pediste una sola vez, ¿en serio lo querés? Entonces la persistencia de la oración demuestra más una seriedad de nuestra parte en lo que realmente buscamos. Y en esa búsqueda, especialmente por la voluntad de Dios, es algo que nos cambia. La comunión regular con Dios no conforma su voluntad a la nuestra, sino que conforma nuestro carácter, deseos y anhelos y prioridades a la suya. Ahora surge la pregunta que quería especial llegar esta mañana. El obstáculo de la oración sin contestar. Sabemos que hay respuestas de Dios, la respuesta afirmativa de Dios que dice sí. Y agradecemos. La respuesta paciente de Dios espera.
Es como si mi hijo quiere un auto. Lo miro y ni siquiera sabe conducir. Lo que vas a esperar. ¿Sí? Tiene sentido. Entonces hay algunas cosas que simplemente no estamos listos para recibir y Dios sabe eso. Imagínense la persona que está pidiendo por un trabajo que paga el triple del sueldo que tiene ahora. Y Dios le muestra no está siendo fiel ni responsable con el pequeño sueldo que tenés ahora. ¿Cómo te voy a dar un sueldo gigantón si no vas a hacer, eso va a causar más daño que ayuda? Sí, aprende a ser fiel primero en lo poco, ahí podemos agregar. Entonces, a veces por razones así, Dios dice, espera. Tenemos la respuesta negativa de Dios, simplemente no. ¿Por qué? Bueno, Santiago 4:3 nos dice que a veces no tienes porque no pedís o pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, Dios, ese trabajo, ¿cuánta guita me voy a ganar por eso y lo que voy a poder comprar? Entonces hay una motivación egoísta. Si pedimos algo en contra del carácter de Dios, obviamente Él no va a ir en contra de su propio carácter. O si estamos aferrándonos a una condición pecaminosa, Salmo 66:18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces imagínense, en mi casa tengo escucho mis dos hijos peleándose y el otro le está insultando, pegando a su hermano, y viene a mí y me dice: pa, ¿me das un helado? ¿Cómo vas a tratar así a tu hermano? Y venir a pedirme como si nada. Bueno, cuando tenemos pecado, cuando nos estamos aferrando, eso le cierra el oído a Dios. Ocupate de confesar, reconocer tu pecado antes, y de ahí le das, Dios es más inclinado a responder. El maltrato de otros, un ejemplo también de esto, en 1 Pedro 3:7, donde hablando a los esposos, se está hablando del buen trato a la esposa, y la razón que lo da es para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? Si el esposo, si no estamos recibiendo algo que estamos pidiendo, fijémonos cómo estamos tratando a nuestra esposa. Pero hay una respuesta más, lo cual creo que nos ha pegado más de cerca, especialmente aquí en nuestra familia de la iglesia. Es la respuesta soberana de Dios, donde Él dice: no, pero lo redimiré. No, pero lo redimiré. Pienso en Valeria, Juan, Joel, Luis. Hay diferentes situaciones, nombres en que hemos estado orando y Dios dijo no. Pero en esas situaciones donde no tenemos la respuesta que pedimos, ¿qué hacemos? Nos damos cuenta que Dios, aún al decir no, lo puede redimir. ¿Qué significa eso? La idea de redimir algo es usar algo malo, netamente malo, para algo bueno. Eso es como Dios redime lo feo de nuestra vida. Y confesémoslo, cada uno de nosotros hemos estado enfrentados con algo feísimo en nuestra vida. Y todo este año pasado algo feísimo, ¿no? ¿A cuántos todavía les gusta el barbijo? Digo, pastor, déjeme predicar porque no quiero usar el barbijo. Las buscamos. Cuando Dios contesta de una forma, está permitiendo que pasemos por un valle oscuro y profundo para un propósito específico que Él usará para su plan mayor y voluntad perfecta. Algunos ejemplos bíblicos. ¿Recuerdan la historia de José en Génesis 50? Bueno, son como 25 capítulos de la historia de José,
donde José es traicionado y vendido como esclavo por sus propios hermanos, porque él era el favorito. Aparte de eso, era como mayordomo en la casa de Potifar y él rehusó pecar con la esposa de Potifar y por eso ella le mintió, quizás la primera persona que la haya rechazado, y entonces ella mintió y él fue a la casa. Y él estuvo en la casa. Todo esto pasó, pero ¿qué dice José a sus hermanos cuando ellos temían que él no los iba a perdonar? En Génesis 50:20, él dice esto: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vemos la historia del paralítico en Juan 9, donde los rabinos vienen y dicen a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Perdón, paralítico, el ciego. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué tal Lázaro, el amigo de Jesús que murió? De hecho, en Juan 11, vamos leyendo un poco de la historia, se acercan y dicen: Lázaro ha muerto, Jesús. Está enfermo y estaba a 2 días de viaje, pero se tardó 2 días más, entonces 4 días después y ya se había muerto. Le habían dicho: está enfermo, y su respuesta es: su enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. El versículo 14-15, Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Escuchen lo que sale de la boca de Jesús: y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Y ahí se fue. 25-26, hablando a María y Marta, les recuerda de esta gran verdad: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y termina resucitando a Lázaro. ¿Y qué vemos en el versículo 45? Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Por la muerte de un amigo, por la obra de Cristo en esa situación, muchos creyeron en él. Lo más grande de esa historia no fue la resurrección de Lázaro. Lo más grande de esa historia lo vemos en ese versículo 45. Que muchas personas encontraron a su Salvador por medio de esa circunstancia. Pablo nos dice en 2 Corintios 1, Pablo pasó por un montón de cosas. Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Bastante feo lo que ha pasado. En 2 Corintios 11 hay una lista de cosas que él pasó, mil perdones. Pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte, nos sentimos que nos íbamos a morir. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. A veces Dios nos permite atravesar un valle profundo y oscuro para que sintamos y experimentemos su gracia, para que dependamos completamente de Él. Porque el tema es este: si Cristo no es tu todo, entonces no hay nada para ti. Y a veces Dios tiene que despertarnos y remover todo lo que nos distrae para que se sienta como no nos queda nada, porque ahí nos damos cuenta que con Cristo tenemos todo. Sigue Pablo hablando en el capítulo 12 de su aguijón en la carne, lo cual pidió persistentemente. Estuvo pidiendo, buscando y llamando que Dios quitara esa aguijón en la carne, pero a través de eso él experimentó la gracia de Dios, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gloria gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para
que repose sobre mí el poder de Cristo. Preso en una cárcel romana, le dice a los filipenses, en el capítulo 1 de Filipenses: hermanos, quiero que sepas que las cosas que me han sucedido, el hecho de que está en la cárcel, aún cuando escribe, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Dios ha usado esto, y seguimos leyendo en Filipenses, Dios usó eso para que el Evangelio siga razonando. Y el Evangelio que sigue razonando son vidas cambiadas e impactadas para la gloria de Cristo. Hablando de Él, Cristo enfrentó lo peor de lo que uno se puede imaginar. Un inocente muerto, asesinado injustamente como un criminal, colgado en la cruz por el pecado que tú y yo cometimos, que tú y yo merecíamos la muerte. Y 1 de Pedro 2:21 nos muestra esto: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién llevó? Cristo llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Quiero compartirles, aquí brevemente, les compartí el miércoles, habíamos orado el miércoles anterior por un amigo mío, por su bebé de 32 semanas, todavía no había nacido, estaba a 32 semanas y estaban esperando que llegara a las 26 semanas para que los doctores podían trabajar con ella porque tenía una condición grave del corazón. Y el día después de que pedí oración por ella, Penélope, recibí la noticia que había fallecido, que no había sobrevivido. Pedí permiso de mi amigo para compartirles esto. Quiero compartirles lo que él compartió al enterrar a su hija. Quiero que presten atención. Cuando Penélope murió, mi corazón de padre se rompió. Pero si un padre fuera todo lo que soy, supongo que no habría fin a las profundidades de mi dolor. Pero no soy solo un padre, yo también soy un hijo. Un hijo adoptado en la familia de Dios. Un hijo nacido de nuevo por la fe en Jesucristo. La única razón por la que puedo orar a Dios como Padre Celestial es porque Dios el Padre una vez caminó hacia una tumba para enterrar a su propio hijo, quien murió de una muerte terrible en una cruz para salvar a personas como yo. Y en unos pocos días celebraremos su resurrección, su derrota de la muerte y su vida sin fin. Debido a que las huellas dejadas por el Salvador se alejan de la tumba, sé que un día esta tumba también quedará estéril. Así que hoy puedo enterrar a mi hija con la esperanza de que la tumba no sea el final de la historia de Penélope. Sí, nos enfrentamos con lo feo de la vida. Pero si eres un hijo, una hija de Dios, mediante poner tu fe plenamente en Jesucristo, quien murió en la cruz en tu lugar para pagar por tus pecados, no confiando en las buenas cosas que puedas hacer, las veces que has asistido a la iglesia, cuánto orás, cuánto donás, las buenas obras que haces, nada, ni tu bautismo, nada puede salvarte excepto lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es la única manera
Si has hecho esto, entonces adivina que tienes un Padre celestial, quien está atento a tu petición, quien quiere que le pidas que te cambie en un verdadero seguidor, discípulo de Jesucristo, para que veas la vida abundante del que habló. A veces queremos esa vida abundante pensando en lo material sin el cambio espiritual que viene por Cristo. Tuve que compartir una cosa dolorosa ayer con alguien. Y él me decía, yo oro todos los días. Digo, Señor, entiendo eso. Pero usted tiene que entender que hay una sola oración que Dios va a escuchar de ti si no eres su hijo. Es la oración de confesión de tu condición de pecador ante Él y de arrepentimiento y fe en Jesucristo. Porque si no eres su hijo, Él no tiene oído para ti. La única oración que va a escuchar es cuando le pides ser tu Padre espiritual, tu Padre celestial. La pensó por un rato, seguimos charlando un poco más. Pero puedes pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Pero si no eres un hijo de Dios, esas oraciones pegan el techo igual, lo siento. Porque no tienes esa relación con el Señor. Pero si tienes esa relación con el Señor, aún puedes confiar que ese no, Él tiene un propósito mayor. Y Él lo va a redimir, lo va a usar para su gloria. Y aunque no lo pienses, tu bien. Su voluntad, su propósito, cumpliéndolo en tu vida. Pueden agachar la cabeza, por favor. Y quiero simplemente darle la oportunidad de si no conoces a Cristo como tu Salvador. Y estás aquí, quieres saber más. Entonces, solo quiero orar por ti. Y si quieres saber más en cómo poder ser un hijo o hija de Dios, queremos mostrarte la palabra de Dios cómo puedes hacer eso. Entonces, lo único que te voy a pedir que hagas es que después de la reunión vengas y me hables a mí o hables con mi esposa. Si quieres hablar con la persona que te trajo, también está bien. Y ellos te pueden señalar de la palabra de Dios. Pueden traerte a alguien que puede. ¿Cómo puede también llamar a Dios tu Padre celestial? Hijos, hijas de Dios, recuerden que el no de Dios es algo que puede redimir en tu vida. No pierdas la confianza y la esperanza que tienes en Él. Porque no te contesta la oración como tú quieres. Pero sigue orando, sigue pidiendo, sigue llamando, esperando y confiando que Dios hará un cambio en ti. Vamos a orar y luego vamos a terminar con Guille. Va a cantar un especial. Entonces vamos a orar primero. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el hecho que nos escuchas a tus hijos. Que Señor, estás a disposición, buena disposición para cumplir tu voluntad en nuestras vidas. Te amamos. Ayúdanos a amarte más. Ayúdanos en esta semana a confiar en ti. Gracias por el consuelo que tenemos al saber que nos escuchas. Gracias por Jesucristo, quien es la razón que nos escuchas. Padre amado, ayúdanos a seguir intercediendo
para cambios en nuestra vida y también nuestras relaciones con otras personas, nuestras interacciones, confrontaciones aún, en todo que podamos glorificar. En el nombre de Jesucristo pido esto. Glorioso